Y así es como se está tratando hoy, ¿no? Así es como se resuelve hoy. Tenemos un cliente en el estudio, no voy a decir el nombre por supuesto, que compró una manzana en Trujillo, una manzana entera en Trujillo. El cliente vive en Lima, ¿no? La empresa vive en Lima, está situada en Lima, sus abogados estaban en Lima, y lo único que querían saber eran los parámetros urbanísticos de la manzana que estaban comprando. No querían saber más, porque finalmente lo que iban a hacer ellos era demoler y edificar. Iban a ahí edificar un centro comercial. Y el terreno estaba realmente vacío, pero había una esquina, una esquinita, donde vivía el guardián, que había sido guardián siempre. Y ustedes dirán, bueno, pero el guardián, ¿qué derecho va a tener? Depende, porque si él puede alegar prescripción, ¿qué derecho tiene? Si es que de repente fue un guardián un poco informal, ¿no? Donde no hubo pues, pago de recibos, no se le pagó a través de cuenta bancaria, y no se puede probar que ese guardián obtuvo algún derecho. Pero incluso me estoy adelantando, porque ni siquiera él tuvo que alegar prescripción, porque bastó que él dijera, yo estaba ahí, mala fe. Y el inmueble, que era una manzana con 100 metros cuadrados ocupado por el guardián, que puede ser guardián, pero puede ser A, B, C, D, quien sea, me malogró mi compra. Y ahora, lo que tienen que hacer las empresas, cada vez que quieren comprar, tienen que mandar a sus abogados, viajen, miren, ¿no? Investiguen, toquen todas las puertas, toman fotos, lleva un notario. ¿Cuánto dinero invertido? Necesariamente, depende. Muchas veces pensaría que no, ¿no? Porque esas indagaciones, a ese nivel, ¿no? ¿Quién quiere comprar ahora en el Perú a ese nivel? Pocos. Y los pocos que compran incurren en muchísimos gastos. A raíz de estos acuerdos plenarios, esta jurisprudencia, cómo está visto, ¿no? Y bueno, ganó el 102 votos. O sea, segunda ponencia, 102 votos. 4 dijeron 2014 y los demás dijeron, vete por favor a investigar, comprador, mira, contrata un investigador privado para que indague sobre la zona. Pero es así como se va aplicando. Y el acuerdo plenario por mayoría dice, investiga, indaga, y yo digo, entrega posesión. Compra con posesión, porque hoy en el Perú se compra de esa manera. Entonces, eso es importante saberlo. Es importante saber cómo va. Si mi cliente viene y me dice, no compré con posesión, ¿no? Y había un ocupante, lo primero que tengo que decir es, muy posiblemente pierdas. Y por eso, estos acuerdos plenarios son sumamente importantes, para saber cuál es la perspectiva de cómo se está resolviendo. Y ahora les voy a contar un caso, ya para terminar, interesante, que se da mucho en los hechos. ¿Quién puede iniciar un proceso de reivindicación? El propietario. Porque el propietario tiene el poder de que... ¿Quién puede iniciar un proceso de reivindicación? Chicos, no se muevan tanto que me interrumpen, por favor. Ya. ¿Quién puede iniciar un proceso de reivindicación? El propietario no poseedor contra el poseedor no propietario. Ese es el supuesto de hecho para un proceso de reivindicación. Propietario no poseedor contra el poseedor no propietario. Pero, ¿qué pasa si ese poseedor no propietario no es un poseedor no propietario, sino que es un poseedor que invoca prescripción? Y ese poseedor que invoca prescripción, ¿qué lo convierte? En propietario. Podría ser propietario. Es un potencial propietario. Entonces ya la reivindicación no es tan simple, ¿no? Porque ustedes saben que aquel propietario que invoca aquel poseedor que invoca una prescripción podría tener un título. ¿Título que necesita estar inscrito en registros públicos? No. No. Porque la prescripción es declarativa, 952 del Código Civil. Basta que cumplas con los requisitos, basta que tengas el derecho, dice la norma, para que seas propietario. Lo que pasa es que no vas a poder inscribir tu derecho, pero propiedad, de acuerdo a nuestro Código Civil, nuevamente, la tienes. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo están resolviendo los jueces ese supuesto de hecho? Porque si viene mi cliente y me dice a mí, ¿no? Patricia, tengo un caso, pero ojo, quiero que inicies un proceso de reivindicación porque quiero recuperar. El proceso de reivindicación es aquel, nuevamente, para restituir el inmueble. El propietario necesita la restitución del inmueble. Ya creo que necesito terminar. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? La jurisprudencia ha ido diciendo, y hay también un acuerdo plenario sobre esto, que es importante, y es suficiente, algún proceso de reivindicación
se necesita evaluar los títulos. Necesito evaluar el título de propiedad. ¿Por qué? Miren lo que le dice la norma. La reivindicación implica, no, la casación. La reivindicación implica la restitución del bien a su propietario, por lo cual, a efectos de su procedencia, debe existir siempre una evaluación sobre el derecho de la propiedad del demandante. Entonces, siempre se va a evaluar al demandante. Porque recuerden que la reivindicación la inicia el propietario. Tengo que evaluar que efectivamente quien lo está solicitando sea el propietario. Habida cuenta que la pretensión reivindicatoria persigue que se ha declarado el derecho a poseer el bien como derivado del derecho principal del dominio. Y en consecuencia le sea restituida la cosa, ¿no? La reivindicación implica de manera inseparable la confirmación del dominio. Por tanto, tengo que evaluar si realmente lo es. Pero si el prescribiente es el propietario, ya no lo es el demandante. Y en el proceso se tiene que evaluar eso. Pero, ¿es suficiente que lo alegue? Invocando el 952. O sea, el prescribiente viene, se sienta y dice: yo soy propietario por prescripción, presento mi prueba. ¿Suficiente para que se declare el proceso improcedente o infundada la demanda? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Miren lo que hay yo estuve dudando de hasta dónde le iban a permitir aquel prescribiente. Porque recuerden, y sobre esto vamos a hablar más tarde, en la última ponencia, recuerden que el cuarto pleno casatorio que dijo la prescripción, si en un desalojo se invoca prescripción, ¿no? El demandante alega, solicita que la restitución del inmueble en mérito a que él tiene el mejor derecho a la posesión. ¿Qué pasa si viene un prescribiente? De acuerdo al cuarto pleno casatorio, basta que lo acredite de manera preliminar, pero de manera suficiente, y el juez considere que sí tiene un derecho para rechazar el desalojo. Llevado esto a la reivindicación, que es un proceso ya no de derecho de posesión, sino ya cuando se analiza la propiedad, ¿cómo sería resuelto esto? ¿Suficiente con alegarlo? ¿O necesita reconvenir? ¿O necesita plantearlo como en otro proceso y acumular los procesos? ¿Qué es lo que está diciendo la norma? ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia? ¿Qué es lo que dicen los jueces? Tema 4. Es un acuerdo plenario del año 2021. Si en una acción reivindicatoria de inmueble el demandado invoca el derecho de usucapión para oponer la acción, para que la reivindicación pudiera ser declarada improcedente, es suficiente la sola invocación del demandado de haber adquirido el bien por prescripción o debe acreditar sentencia firme. Miren lo que le pregunta. Sentencia. ¿Debe acreditar sentencia firme? Yo estaba hablando de reconvención, estaba hablando de acumulación de procesos. La pregunta es, ¿requiere sentencia? Porque si no tiene sentencia, ¿qué pasa? El proceso de reivindicación procede. ¿Y qué pasa con la prescripción? La primera ponencia dice: si en una acción reivindicatoria de inmueble el demandado invoca el derecho de usucapión, para que la reivindicación sea declarada improcedente, el emplazado debe acreditar en auto sentencia firme sobre la prescripción. El otro supuesto es, si en una reivindicación el demandado invoca el derecho de usucapión sin sentencia firme, debe solicitar la prescripción adquisitiva vía reconvención. Entonces lo que te están pidiendo es sentencia firme, te dice, o reconvención, vale decir la demanda del demandado. Dos supuestos. Nadie te dijo cómo en el proceso de desalojo, solo invócalo bien, solo presenta tu prueba, ¿no? Y con eso el juez podría evaluarlo. No. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dominio. A diferencia del proceso de desalojo, que se habla de qué. En el proceso de desalojo se habla del derecho a la posesión y acá se habla de dominio. Entonces, ¿cómo resolvieron? Segunda ponencia. No necesito sentencia, pero sí necesito que reconvengas. Y esto es sumamente importante, porque si no reconvienes, es muy probable que no ganes ese proceso. Y es muy probable que la reivindicación se dé a pesar de la prescripción. Y el acuerdo por mayoría dijo lo siguiente: si en una acción de reivindicatoria el demandado invoca el derecho de usucapión sin sentencia firme, debe solicitar la prescripción. Obviamente, si tienes la sentencia firme, ya ganaste el proceso, ¿no? Pero si no, debes hacerlo vía reconvención. Y además, hay una sentencia de ventanilla del 4896 del 2018 que también viene en ese sentido. Y con esto termino. Muchísimas gracias, para que puedan seguir con, no sé si hay preguntas o viene la siguiente ponente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Santillán, por su destacada exposición. A continuación, continuaremos con la segunda mesa.
Antes de continuar con la segunda mesa, queremos comentarles a todos los asistentes que hemos realizado un sorteo en el cual 2 personas van a ganarse un pack que incluye un tomatodo y una licencia por un mes para usar totalmente gratis Justina.